Buenas tardes. Hoy tenemos nuestro cuarto encuentro con Impar, una comunidad que ha venido fortaleciéndose y que hoy abrimos el espacio a todos los colaboradores de Coninsa. Hoy tenemos la fortuna de conocer y escuchar un testimonio de vida, de inspiración absoluta, de cómo desde la gestión de nosotros mismos logramos transformaciones propias de otros y resultados sobresalientes. Me acompaña hoy, no quiero eh, chiviar ninguno de los temas. Me acompaña hoy Maite, quien tiene una historia muy, muy bonita para compartir con nosotros. Bienvenida con INSA y a Conimpar, Maite. Hola, hola. Feliz de ser parte de este encuentro. Mil gracias por brindarme la oportunidad de que la red de sus colaboradores puedan escuchar un poco de mi historia y bueno, súper abierta a todas las preguntas que surjan en este. Muchas gracias, Maite, por venir aquí, contarnos un pedacito de tu vida. Tú nos preparaste una presentación y adelante, vamos aquí conversando. Bueno, comenzamos con esta presentación. Como bien les dije, voy a hablar sobre mi vida. Arrancamos y inicialmente, pues el título o como iniciamos es Transitando desde espacios corporativos. Mi historia de vida es una historia de vida bastante especial en donde con un sí de una empresa se pudieron abrir todas las puertas para hoy poder decir soy una mujer exitosa. Soy una mujer transgénero. Es muy curioso cuando digo esto. eh, digamos, algunas personas lo reciben con total normalidad. Odio la palabra normalidad, pero en este caso es como pasa y muchas personas se conflictúan porque pues apenas digo esto, hay como un cortocircuito en quién soy y en quién ven y ahí es donde empiezan a hacer como esos cambios. Alrededor de la charla vamos a hablar de 4 temas muy importantes. El primero se llama Zapatos con excusa y quiero contarles un poco de dónde conseguí, en dónde encontré como ese pretexto para poder transitar y poder ser la mujer que hoy soy. El segundo ítem es hablar como un poco de mi trayecto personal y esta historia contaba de cómo ese sí pudo abrir las alas y pudo permitirme como las opciones para poder hoy ser. El tercer punto se llama familia que transita unida, permanece unida, y es como esa red de apoyo principal fue fortaleciéndose para poder hoy contar con ella y poder decir fue un caso de éxito. Y al final quiero hablarles un poco de espacios seguros y cómo los espacios inclusivos pues también eh, repercuten también en la vida y en la satisfacción de las personas. Arrancamos, zapatos con excusa. Al final yo soy diseñadora industrial, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Justo cuando estaba terminando mi grado, bueno, siempre llega esa pregunta, ¿qué voy a hacer con mi tesis? ¿Qué será mi tesis? Y, y bueno, una amiga muy cercana nos dijo como a Diego Fernando, que es un gran amigo y un gran aliado, nos dijo, ¿por qué no hacen calzados para mujeres trans? Y yo quedé como, ¿pero por qué? Y ella me dijo como, pues para las personas trans normalmente no se diseña y mujer, usted quiere transitar, hágalo por ahí que eso le va a ayudar. Entonces, siempre diré que esta tesis tuvo dos excusas puntuales o dos pretextos. El primero es, para las personas trans desde el diseño no se diseñaba, desde otros ámbitos sí se hacía. Y bueno, dije como bueno eso. Y la segunda fue justo esa, conocer personas trans. Como les dije en la anterior charla, eh, yo nací en un contexto muy machista, aunque no parezca, soy costeña.
Y en la década de los 90 los referentes trans no existían o no eran tan visibles como hoy podemos encontrarlos gracias al Internet, gracias a las redes sociales. Y los referentes que existían, Julián, eran eran como o la burla o la sátira o referentes que buscaban como reducir las experiencias vidas de nuestras vidas. Entonces, con este trabajo de grado, justo busqué, pues tuve como esa excusa de conocer personas trans. El trabajo de grado fue el trabajo fue el diseño de una colección de calzado bajo la metodología participativa, en donde las mujeres trans del barrio Santa Fe fueron finalmente quienes diseñaron la colección. Aquí en las imágenes están viendo justo el resultado de esta tesis. Diseñamos 4 prototipos en donde ellas fueron las que se sentaron a diseñar, creamos una metodología de diseño y bueno, se cumplió con la tesis y también conocí personas trans con las que pude orientarme, con las que pude encaminar también mi tránsito como mujer y se logró un tercer objetivo que nunca lo pensé. Ese objetivo fue estar expuesta en el Museo Nacional. Hoy hace parte de la colección Hacer Sociedad, de la colección permanente Hacer Sociedad del Museo Nacional. Ya lleva como 5 años y falta otros 5 años y para mí es como un orgullo porque esos zapatos pudieron darme como vida a mí como mujer y pudieron también como ayudarme a desprenderme de viejas versiones que ya no valían la pena tener. Y en este tema de tu tesis y el proceso de la tesis, amplíanos un poquito ese concepto de cómo fue ponerse en los zapatos del otro, pero siendo también algo que querías. Pues ahí fue algo puedo decir como inicialmente como muy conflictuante, pero a la vez muy satisfactorio, porque como te decía, era cuestión como de empezar a dejar de lado viejas versiones y tú creces, a ti te asignan un nombre, eh, te asignan un sueño y tú, o sea, ya tu familia te dice, espero esto de ti y bueno, ya crean como un rumbo para ti y de repente iniciar en este proceso y empezar a escuchar historias de unas personas de unas mujeres que aunque tuvieran realidades de vida totalmente diferentes, porque puedo decir, yo soy una mujer muy privilegiada, una mujer que ha contado con el apoyo de mi familia, una mujer que ha contado con estudios, que mi familia me ha podido apoyar en los estudios y que he podido desarrollarme personal y profesionalmente. A pesar de que fueran realidades totalmente distintas, había una historia que nos ayudaba a que fuéramos como una historia muy cercana y unas vivencias que uno decía como, ve, a mí también me pasó esto, ve, cuando yo era chiquita también reprimí mucho de esto y recibí estos comentarios, recibí discriminación, entonces una historia de vida totalmente diferente que al final terminaba siendo muy cercana por la misma experiencia y por el mismo tránsito que a todas nos terminan, a todas, todos y todes nos terminan como alineando y encontrando. Y luego de eso, cuéntanos cómo es esa experiencia en el ámbito profesional, cómo empieza todo eso después de tu tesis. Bueno, el trayecto personal, profesional, sí fue, digamos, para mí también muy fortuito. Yo inicié puntualmente, terminé la universidad en 2016. En 2016, el último semestre lo tomé como sabático. Y una vez inicié con esa búsqueda de trabajo, pasé hojas de vida, me llamaron en una empresa y recuerdo que en esa primera empresa me hicieron ir con corbata, traje. Fue demasiado raro porque ya yo estaba empezando a transitar, mi tránsito inició en el 2016 eh,
con toda esta tesis que justo les comenté antes, y me hacen ir con corbata y yo no, o sea, horrible. Me llaman a la segunda entrevista y es justo en esta imagen que vemos en pantalla, es justo con Care. Care es una tienda de diseño que su lema refleja la misión de crear espacios llenos de carácter, autenticidad y alegría. Es una tienda de diseño alemán que busca que sea totalmente diferente. El ADN es un diseño totalmente diferente al diseño convencional, al diseño, digamos, como parametrizados. Care se sale del estándar. Cuando yo llego cuando me hacen esa llamada, Maite, usted, bueno, en ese entonces todavía no había transitado, me dijeron, para la entrevista es importante que vayas a la tienda. Y cuando fui a la tienda, encontré ese logo que ves allá del corazoncito. Abajo, al lado derecho, ves como varias imágenes. El quinto es el corazoncito. Y yo veo ese logo y yo como que empiezo a tener señales. Yo digo como, o sea, una tienda en Colombia en 2017 que de entrada en su puerta tiene un corazón con la bandera LGBT, aquí pasa algo diferente. Y claro, luego ingreso y me entero que uno de los dueños de Alemania es un hombre abiertamente gay y yo, ok, fui teniendo como más información y fui pescando hasta que llegó un momento en el que yo dije, hablé con uno de los directivos, con una de las directivas de la empresa y le dije como, le mostré la foto y le dije, André, ¿tú conoces a esta persona? Una foto de Maite trepada, trepada en nuestro lenguaje es montada en los tacones, con una peluca demasiado preciosa y siendo muy feliz. Esa foto fue en 2016, mostré en 2017 esa foto y ella quedó como, no entiendo quién es, no entiendo, no entiendo. Y yo le dije, Andrés, soy yo, esa soy yo y quiero contarte que yo quiero transitar. Cuando yo le dije eso, ella empezó como a procesar la información y pues la respuesta inmediata fue, aquí eres bienvenida, estamos para apoyarte y en la medida que vayas haciendo tu tránsito de una manera segura, de una manera como tranquila y pausada, vamos a acompañarte en ese proceso. Entonces, si quieres la siguiente, entonces ya ahí dentro de esa empresa empecé a crear como un ADN y empecé a crear proyectos muy alineados a la marca, muy con la estética y proyectos integrales y ya los clientes iban llegando a donde mí y me decían, yo quiero que diseñes mi casa así como tú te vistes, yo quiero que mi casa sea como tú y yo como o sea, está funcionando y ahí fui creando como tal un ADN y fui creando como también ese sello como diseñadora. Y bueno, 2017 inicié en esta empresa. Estas 3 fotos para mí es súper especial. Esto es en 2018. Me ganó el concurso la empresa cada año hacía 2 concursos a los mejores asesores comerciales y diseñadores para que los que tuvieran mejores resultados, las 2 personas que tuvieran mejores resultados, fueran a la tienda de Alemania, que son las 2 fotos de la izquierda y derecha, y escogieran la colección que se iba a traer a Colombia. Para enero, en la primera foto, me gano el concurso, voy a Alemania, me dan mi reconocimiento y ya como llevaba ese tránsito, para enero ya, digamos, fui a la premiación y ya en la noche de la celebración me fui ya como Maite. Iba transitando, pero socialmente era una persona andrógina y estaba ahí como en ese proceso. Ya en 2018, en julio de 2018, vuelvo y me gano el concurso
regreso a Alemania, tercera foto, me dan el reconocimiento y la foto del medio ya fue mi segundo viaje a Europa, en donde mi maleta iba 100% con ropa de mujer, con la ropa que siempre soñé, y ahí justo eso antes era Care, era una fábrica, donde está el showroom era una fábrica de electricidad, y ese es en el techo, en el altillo de la fábrica, y bueno, ya en la empresa sabían que había una asesora que estaba transitando y que a los concursos cuando ganaba ya iba como Maite. Entonces, para mí eso fue muy especial porque fue una oportunidad en donde 2018, 2019 iba transitando, iba como siendo una persona muy andrógina y me permitía para ciertos eventos y para ciertos momentos donde yo me sentía confiada para mostrarme como Maite, asistir como la mujer que soy. Fui creando mis proyectos, estos que ven, y ya en 2020 yo dije como, bueno, ya es hora de salir al mundo y bueno, ya socialmente salí del closet. Las personas trans por lo general tenemos que salir 2 veces del closet. Si una vez es complicado, 2 veces es más complicado. La primera fue diciéndole a mi familia o diciéndole principalmente a mi mamá, mamá, soy gay. Claro, desde pequeña me gustaron los hombres y entonces como a mí me identificaron como un hombre cuando nací, sí me gustaban los hombres, yo dije, bueno, soy gay. Después entendí que sí me gustaban los hombres, pero no me gustaba verme como un hombre. Entonces ahí fue cuando empecé como a cuestionarme y a replantear como toda la idea y fue cuando nuevamente le dije a mi familia, no, no soy gay, soy trans. Entonces ahí es como un poco como esa salida de 2 tiempos que hay que hacer. Y bueno, en 2021 decidí independizarme también como en búsqueda de crear propuestas más integrales. Ya los proyectos se estaban quedando como cortos porque cuando tú trabajas en una tienda de diseño, el objetivo es pues vender los productos de la tienda y ya el mundo del interiorismo se me estaba quedando pequeño y yo dije como tengo que seguir y el paso era ser independiente para apostarle a proyectos más grandes. Mi enfoque siempre está guiado por buscar la sensibilidad y crear espacios auténticos que reflejen la identidad de las personas que habitan, porque no hay mayor satisfacción al final que llegar a esos espacios y decir, estoy en casa, es mi espacio seguro y es mi espacio donde me siento tranquilo. Entonces, ya en este camino empecé a crear espacios ya más integrales residenciales. Este es un apartamento que diseñé en Cartagena, este es el dormitorio principal. Los clientes querían como ese toque totalmente diferente y que cuando estuvieran en el dormitorio dijeran, estoy en Cartagena. Entonces ahí ves un poco las maderas, los colores vibrantes, artesanías. em, los espacios cada vez se empezaron a agrandar. Ya empezamos a diseñar con mi socia, empezamos a diseñar espacios ya más grandes, los proyectos iban creciendo cada vez más. Eh, la siguiente, por favor. Aquí está el dormitorio que te hablaba. Entonces, los proyectos cada vez eran como más retadores y bueno, en este proceso íbamos creando más oportunidades, íbamos conectando con más clientes, los espacios cada vez iban diferenciándose más uno de los otros. Entonces, digamos, siempre buscamos crear como esa identidad. Aquí también vemos, Julián, proyectos comerciales. Este es un showroom para una tienda de pelucas en donde se diseñó puntualmente toda la experiencia que iban a tener los clientes a la hora de llegar al showroom. Aquí vemos pues un poco
el espejo donde se van a ver, se diseñó hasta el punto, cuando diseño soy muy meticulosa porque, digamos, teníamos las sillas, se diseñaron las sillas, se diseñó el espejo y quedó la pregunta en dónde vamos a poner las pelucas. Entonces diseñamos estos bustos en cerámica que se desarrollaron. Entonces soy muy meticulosa y ahí creamos justo como esa identidad para el proyecto. Em, También llegamos a espacios corporativos. Esas son unas oficinas de 1000 metros cuadrados que quedan en el edificio de la Bolsa de Valores de acá de Bogotá. Fue un proyecto bastante retador que se hizo en 3 meses. Básicamente mudamos unas oficinas del edificio Mansuera a la Bolsa de Valores, uno de un lado al otro en 3 meses y se logró. Entonces, para mí no hay un reto que me diga como no me queda pequeño o algo me queda grande, no. O sea, siempre asumo cada reto y lo tomo para llegar a él. Este es un proyecto de un espacio educativo para el Colegio Santa María, un colegio femenino acá en Bogotá. Aquí diseñamos la sala de admisiones, que fue un espacio también como centrado en que es la bienvenida a los papás cuando van a iniciar el proceso de admisión con sus hijas. Entonces, pues hicimos toda la experiencia alrededor de esto. Aquí vemos un poco cómo queda justo metido entonces en la biblioteca y dijimos como, bueno, que tenga también ese ADN de biblioteca. Entonces hicimos el espacio pensado en nuestro cliente. Aquí ya un poco como el proceso, la accesorización, como te digo, siempre somos como muy meticulosos a la hora de diseñar y a la hora de crear cada espacio y ese es pues como un sello de calidad cuando se trabaja con un cliente. Aquí tenemos un espacio también, otra oficina. Y siguiente, por favor. Y bueno, también cada proyecto es un ADN totalmente diferente y buscamos crear que el cliente se sienta reflejado. Siguiente, por favor. Bueno. Antes de entrar, Maite, con tu familia, quisiera que nos describieras un poquito qué fue ese elemento en el mundo corporativo que valoraste y que te permitió, digámoslo, como poner pies firmes en tu tránsito. Contanos un poquito sobre eso. Yo creo que lo más importante para mí fue haberme dado ese sí. O sea, como literal, fue como un matrimonio y fue como el sí más esperado. Porque como te contaba Julián, la primera experiencia en mi trabajo me hicieron ir con corbata y de repente se presenta una oportunidad en donde puedo transitar y donde puedo digamos, empezar a explorarme. Y también el hecho de que la empresa misma empezó a adaptarse en la forma de cómo hacían las cosas, en la forma de cómo, bueno, cómo tenemos a una persona diversa dentro de dentro de mi organización, dentro de mis colaboradores y cómo me preparo yo como empresa para que la realidad de esta persona pueda ser viable. Entonces, para mí lo más importante en este caso fue haberme dado ese sí y haberme dicho, estamos dispuestos a transitar contigo, porque yo siempre lo he dicho, al final, quienes transitan no somos nosotros, son es la sociedad, es nuestra familia, son nuestros amigos que transitan de la idea que tenían de nosotros, porque pues lo ven a uno con ciertas características y dice, ya, aquí está. Pero nosotros al final estamos viviendo nuestra realidad más auténtica y son ellos quienes tienen que cambiar la idea porque pues ya nosotros nos desprendimos de esas corazas que no hacen parte de. Qué bueno, y ahora sí, contanos un poquito, que sé qué es lo que sigue, cómo fue no solo ese transitar desde tu vida profesional y con ese soporte que te dieron, sino cómo fue ese tránsito con tu familia y con tu círculo social, con tus amigos.
Ahí esto toma un papel súper importante. Digamos, este tercer capítulo yo lo llamo familia que transita unida, permanece unida. Un poco ya te había hablado cómo mi familia fue adaptándose en ese proceso. A la final, apoyar y acompañar el tránsito de un familiar es una forma que tiene demasiado poder para decirle, oye, te veo, te entiendo y aquí te voy a acompañar. Eh, como les decía, vengo de una familia costeña, un ambiente bastante machista, en donde yo mi tránsito lo inicié a los 26 años. Eh, Salí del closet como mujer trans a los 30, hoy tengo 34, casi 35. Eh, y y bueno, si me preguntan cómo te hubiese gustado transitar antes, yo digo no, porque los tiempos fueron perfectos. Yo necesitaba unas bases educativas fuertes, yo necesitaba tener mis herramientas, eh, agradezco donde crecí, pero yo sabía que allá por el ambiente no podía hacerlo. Entonces, cuando me vine a estudiar, escogí la ciudad más lejana de Córdoba, porque la gran mayoría se iban a Medellín, y Medellín, pueblo chiquito, no quiero. Entonces me vine a Bogotá, acá uno en Bogotá casi nunca se encontraba con nadie, y en todo ese proceso, cada vez que yo regresaba a Córdoba, llegaba con un look diferente y mi familia era como, ¿qué pasa aquí? Un día llegué con unas botas hasta acá, yo no sé qué me estaba pasando por la cabeza y era como, pero ¿qué? Y yo trataba de dar señales que no me sentía a gusto y que no me sentía conforme y que estaba explorándome y que no me encontraba y ellos no entendían. Hasta que, hasta que finalmente pues tuve el valor de decirles y recuerdo, si quieres pasamos a la siguiente imagen. Esta primera foto es en Mompox en 2019 con mi mamá y recuerdo muy bien que, bueno, yo ya había empezado, en 2018 yo empecé mi terapia de reemplazo hormonal, que son mis hormonas que me ayudan a hacer todos los cambios y que me ayudan a alinearme con quien quiero ser. Y en 2019, un año después de estar en hormonas, digo, bueno, tengo que contarle a mi mamá porque los cambios van a ser, ya van a ser se van a ver. Ya yo me empecé a dejar crecer el pelo y ella era, pero ¿por qué te estás dejando crecer el pelo? Ya empezaba a hacerme láser y ella, pero ¿por qué te estás haciendo láser en la cara? No necesito. Yo, mamá, deja. Y en 2019 voy a Córdoba con la intención de contarle a mi mamá. Es una anécdota muy peculiar porque yo siempre era, ¿cómo le voy a contar a mi mamá? Y en mi cabeza yo dije como en una colina, me inventé el escenario más imposible en Mompox, porque ese viaje era en Mompox. Y cuando yo llegué a Córdoba, mi mamá me ve y es como, me dice, ¿qué tienes en el pecho? Para ese entonces ya las boobies me habían empezado a crecer y sin querer, pues eso fue lo que me hizo entablar la conversación y poder hablar con mi mamá. En ese entonces mi mamá tal vez no tenía las herramientas necesarias, aún así me dijo como, no entiendo mucho de esto, pero al final eres mi hijo y te voy a apoyar en ese entonces. Y fuimos iniciando este camino. Es un camino de diálogo, es un camino de entender, es un camino de entender que los procesos no son inmediatos, que a veces queremos, a veces las personas, o me pasaba a mí, quería que todo el mundo me aceptara y me entendiera y me validara, eh, porque sí, y luego entendí que no, que tenía que procesar, que tenía que llevar mi tránsito desde mi experiencia, que tenía que ir viviendo puntualmente como esa vida diaria que me iba enseñando y ya llegó un punto en donde no necesitaba que las personas me validaran, necesitaba validarme yo y
ahí fue cuando todo hizo match y ya mi familia fue entendiendo. Les contaba en la reunión pasada, les contaba que lo primero que me preguntó mi familia es como, ¿y a qué te vas a dedicar? O sea, cuando yo les dije soy una mujer trans, voy a transitar y voy a empezar a explorar esa idea de mí, la primera pregunta fue como, ¿y a qué te vas a dedicar? Y yo, pues soy diseñadora. La respuesta es obvia. Entonces, tal vez bajo el prejuicio de las personas trans, vivimos en una sociedad en donde las puertas se cierran y muchas deben ejercer el trabajo sexual porque las familias las excluyen o las sacan a los 12 años y salen, o tienen que trabajar en temas de peluquería, temas informales, y por fortuna yo tuve como las herramientas para decir, bueno, voy a ser diseñadora. Tanto herramientas desde lo familiar como desde lo corporativo. Y me acuerdo que cuando te conocí, pues que empezamos a entablar esta conversación, una frase que me quedó taladrando mucho que decías que es que lo que no se comunica no existe. Cómo es ese proceso de comunicación y entendimiento de dar a conocer tu tránsito? Pues yo creo que Julián es entablando puntualmente esas conversaciones incómodas. Sí, de lo que no se habla no existe. Entonces, cuando yo me presento y yo digo, mucho gusto, Maite Machado, soy una mujer trans, la gente queda como, ok, no lo pensaba, no sabía o visualmente, porque pues está muchas veces la pregunta, la respuesta es, tú no pareces trans. ¿Y qué es parecer trans? Soy una mujer trans, vivo mi experiencia desde ahí y lo más importante es empezar a entablar esas conversaciones, aunque a veces sean incómodas, para, para de una u otra forma crear el ambiente. Como te decía, digamos, en mi trabajo, cuando yo dije soy una mujer trans, empecé a tener la conversación con personas que en su vida habían trabajado con una mujer trans, con un hombre trans, con una persona trans, que, que la brecha de, sí, como que, que la brecha de esto era como totalmente diferente. Y en la medida que se abrió esa posibilidad, fueron entendiendo. Y recuerdo mucho a Merceditas, la dueña de esta franquicia acá en Colombia, y hay una historia muy particular con ella porque ella es una señora que hoy debe tener 82 años, 78 años. Perdón, Merceditas, si te estoy poniendo más años. Pero cuando yo inicié y le dije voy a transitar, ella me decía, pero mi niño está loco, ¿por qué va a hacer eso? Y después con el tiempo vio mi cambio y pasó la conversación a ser como, ay, mi niña, pero usted es muy linda, ay, mi niña, pero usted se viste muy bien, ay, mi niña, cuando fui a Europa la primera vez, fui en enero, en pleno invierno, ella me prestó un abrigo de piel divino que era de ella y me dijo, lléveselo mi niña porque pues va a Europa y tiene que abrigarse. Entonces es empezar a tener esas conversaciones para que, digamos, esa red laboral y ese ámbito laboral y ese ámbito familiar y ese ámbito de amigos empiecen también como a entender y a tener más ideas de qué es lo que está pasando con uno. Por segunda vez, pues que escucho tu historia, sigo pensando que eres una privilegiada en el sentido de la forma como pudiste hacer tu tránsito y las experiencias que te tocó vivir. Creo que no es el ejemplo común el que nos vienes a contar hoy. Creo que es una historia bastante diferente. Y me acuerdo mucho cuando nos estabas contando sobre estas estadísticas de lo que pasa con las personas que están en tránsito. ¿Por qué nos amplías un poquito sobre eso? Bueno,
ahora que hablabas y decías justo, no es el común denominador, no lo es, pero sé que como sociedad y entre todos estamos trabajando para hacer de esto una realidad totalmente diferente. Eh, para mí es un honor y un orgullo decir cómo pude transitar en muy buenas, como con una red de apoyo demasiado poderosa, transitar con una familia que me supo acoger y que me supo brindar todas las herramientas y me supo decir como, bueno, a mí me enseñaron mis papás otra cosa, pero pues quién soy yo para excluir, porque muchas veces la familia tiene como ese miedo de segregarnos, o tiene ese miedo de que la sociedad nos rechace, pero tristemente en muchos casos termina siendo la familia quien en primera instancia rechaza, discrimina y aparta a ese hijo, hija, hije que crece diverso, que es diverso. No fue mi caso, por fortuna, entonces puedo decir que mi tránsito ha sido un tránsito muy afortunado, ha sido un tránsito que ha sido acompañado por una red de apoyo demasiado preciosa que me ha abrazado y que me ha sabido acoger. Eh, digamos, en cuanto a las estadísticas, el 80% de las personas trans hemos sufrido o han sufrido, porque no fue mi caso, discriminación dentro del trabajo. El 60% se siente como, o se recibe como discriminación a la hora de buscar, recibe discriminación dentro de su trabajo. 3 de 4 mujeres trans han experimentado discriminación laboral. Entonces son estadísticas bueno, de entrada son un poco difícil como de censar, porque para el DANE la categoría trans no está dentro de, entonces si la institución que se encarga de buscar o tener toda esa información no tiene esa categoría, difícil también como tener estadísticas. Esas estadísticas son estadísticas que han hecho organizaciones, fundaciones muy puntuales para entender como tal todo este prejuicio. En cuanto a la exclusión laboral viene permeada desde una exclusión en el ámbito educativo. Los colegios son espacios muy discriminatorios en donde desde los compañeros, eso sí tuve que vivirlo yo, desde compañeros en el colegio que me discriminaban y que hacían burlas porque pues era muy amanerada, caminaba de cierta forma, eh, hablaba de cierta forma, con cierto tono, era muy femenina. Directivos directivos y profesores dentro de la misma dentro de los mismos planteles educativos, como el caso de Sergio Urrego, que fue un niño que se suicidó eh, porque recibió tanta discriminación en su colegio y no le permitieron ser, y para él no hubo otra vía que quitarse la vida y dejar el precedente que por discriminación nuestras vidas también se apagan. Entonces hay una estadística que es muy preocupante y es el 32% de las personas no terminan esos estudios académicos versus el 19% de la población LGB, excluyendo a las personas trans, es el porcentaje que no termina los estudios. Entonces vemos que para nosotros y nosotres, estas estadísticas tristemente se duplican. Y hablando un poquito, saliéndonos como de eso, he escuchado 3 veces el mismo término que escuchamos pues cuando nos conocimos, y es el término red de apoyo. Contanos desde tu vivencia actual, ¿qué es lo que consideras red de apoyo y cómo crees que eso puede influir en esta comunidad de Conimpar? Ahorita estábamos hablando de eso y hay algo muy lindo, y es que las personas diversas por lo general buscamos cómo crear esa red de apoyo y esa segunda familia que es una familia escogida. Cuando hacemos esto, lo hacemos
con amigos, con personas maravillosas que la vida manda, como estas mujeres trans del barrio Santa Fe, que gracias a ellas pude haber transitado, gracias a la red comunitaria trans. Hoy mi vida puede ser como un caso de éxito también. Y esa red de apoyo es justo esas personas que te abrazan, que te ven, que te ayudan a esclarecer como todas esas dudas. Yo recuerdo que cuando transitaba yo era como, ve, pero tan loca, o sea, a mí me pusieron un nombre y ahora, ¿por qué voy a cambiar mi nombre? Y qué tal si me arrepiento? ¿Y qué tal? Y ahí estaban mis amigos, ahí estaba mi familia, ahí estaba toda esa red que estaba sosteniéndome y me estaba diciendo, lo vas a poder. Entonces, esa red de apoyo es cada uno de esos como islas, por decirlo así, que se tejen para poder acompañarte. El entorno laboral es súper importante porque pues como empresa, en el caso de Coninsa, ustedes pues 2.600 colaboradores, más de 2.600 colaboradores, y en este caso es importante poder brindar como ese acompañamiento, porque es que no sabemos si mi compañero, compañera o compañera de al lado está viviendo una situación en donde les cuesta hablar, les cuesta decir, les cuesta pedir ayuda, porque pues ve, esto tan raro que me está pasando y yo cómo voy a decir de mi trabajo que vengo en zapatos y ahora quiero venir en tacones. Entonces, es brindar las herramientas, es brindar las posibilidades para que cada colaborador pueda vivir su vida de manera más auténtica. Recuerdo que hablábamos y hay algo que siempre yo digo, Julián, y es que cuando una empresa te da la oportunidad de ser, no solo está dando la oportunidad de que tú seas, no solo te está dando la oportunidad de que tú te puedas desarrollar, la oportunidad para que tú expreses el máximo potencial, porque una empresa que te dice a ti, bienvenido, bienvenida, bienvenide, aquí puedes transitar, eh, es una empresa con la que uno personalmente va a estar agradecido eternamente, como es mi caso con Care, eh, y como es mi caso puntualmente con la franquicia de Care Colombia, que pues hoy hace parte de mi ADN y siempre estaré eternamente agradecida por ello. Creo que eso tiene como fundamentos en unos principios y valores de apertura y respeto, de bienvenida a las diferencias y de respetar las elecciones de las personas y creo yo que en tu caso de éxito, con el soporte de una organización que te dice, aquí puede ser, tuviste como ese gran paso. Nosotros, pues ahora, como lo ves, estamos poniendo temas de conversación, todo a través de nuestra comunidad con Impar, pero siempre con la base de la equidad, de la diversidad y la inclusión. Y creo que estas charlas, y te agradecemos mucho, Maite, traen ese tema y ponen las conversaciones para que se den, que fue como un poquito lo que nos contabas de tu proceso y que creemos que ese es el camino, conversar sobre esto y abrir esas puertas para vivir las experiencias de otros y cómo eso nos puede ayudar a nosotros en la compañía o en nuestra, digámoslo, en nuestro entorno familiar y de amigos. Entendía que querías dejar como esa puerta abierta de que aquí estabas y que puedes brindar soporte de apoyo a otras personas. Claro que sí, ahí Julián, si les digo a ustedes como organización, tengo que felicitarlos. Este año para nosotras las personas diversas ha sido un año bastante retador porque con la nueva política de Estados Unidos, muchas de las políticas de las empresas se quitaron. Muchas empresas ya, pues antes era moda hablar estaba en tendencia, era de moda, estaba bien hablar de diversidad, equidad e inclusión. Este año está un poco más satanizado hablar de esto porque pues no está alineado con las políticas
que se están empezando a hablar mundialmente. Tristemente pareciera como si globalmente todo se girara mucho hacia la derecha, extrema derecha, y la extrema derecha no apoya o no quiere que se hable de lo diverso, porque se busca como estandarizar y se busca apartar todo lo que se sale de esa tendencia ideológica. Y ustedes como empresa y ustedes como organización, el hecho de que hoy se esté abriendo ese espacio, el hecho de que el Departamento de Equidad, Inclusión se mantenga y tengan como prioridad mantener esto, no solo por cumplir una política, no solo por tachar, es que ya como organización lo hacemos. Eso se hace porque tenemos colaboradores y nuestros colaboradores, y dentro de nuestros colaboradores hay personas diversas que necesitan ser acogidas, que necesitan ser escuchadas y que necesitan ser acompañadas. Entonces, ahí es donde les digo felicitaciones por estar en contra de la corriente y por permanecer con esos lineamientos que son importantes para nosotras las personas diversas, porque necesitamos ser felices en nuestros trabajos, si no, no tiene sentido. Creo que es, insisto, un caso de éxito, una vivencia que está de pronto en el marco del 20, pero también como conversábamos anteriormente, de pronto esa es la parte como linda de la historia, ¿cierto? No debió haberse, la historia no debió ser todo color de rosa, y me acuerdo que me contabas de unos momentos que eran como complejos en tu proceso, y qué bueno compartir eso y contarle a la gente cómo se debe afrontar esas situaciones. Bueno, no es fácil. Sé que aquí a todos, todas y todos les estoy hablando desde lo lindo. Tengo también como una visión muy optimista de la vida, y siempre me gusta tamizar todas esas experiencias, porque creo que si hay algo en la vida en lo que me gusta hacer es inspirar, conectar mi historia con otras personas y que pueda ser como un referente cuando yo no lo tuve, que todo esto sea un referente para esas personas. Y bueno, qué mejor que desde la experiencia poder hacerlo. Transitar esas situaciones, poder mantener todas esas dudas, poder ir aclarándolas, siendo acompañada profesionalmente, porque pues nuestros procesos también necesitan como esa asesoría de personas profesionales que puedan guiar. Recuerdo mucho cuando mi psicóloga me dio el aval para iniciar. Antes se necesitaba esa carta de psicología donde dijera que sí, realmente estabas llevando un proceso de acompañamiento, para poder iniciar y llegar directamente donde el médico. Mire, sí soy una persona trans. Y fue así como fui llevando mi tránsito poco a poco, pudiendo despejar mis dudas, pudiendo resolver cada una de esos interrogantes que se hacían en mi cabeza, porque no es fácil, es desprenderte de toda una vida. En mi caso fueron casi 30 años en donde construí, o bueno, 26 años donde construí una idea, y a mis 26 dije como no puedo más con esto, o sea, tengo que empezar a replanteármelo para poder construir mi forma más auténtica de ser. Eso me hace acordar, pues, cuando nos cuenta esta historia, en cierta forma, como te contaba anteriormente, veo como unos rasgos o unos temas de un programa interno que tenemos, que es el de liderazgo, que me gusta mucho, que habla de liderarse a sí mismo, liderar a otros y liderar los resultados. Yo creo que tu historia tiene inmerso como un sello de liderazgo en no hacer las cosas a destiempo, hacerlas con preparación. Siempre estuviste como en un proceso de acompañamiento. Eso es esa parte de tu tránsito, ese autoliderazgo y estar con la
con la organización correcta en el momento correcto, que puede tener algo de suerte, pero contanos cómo envolverías estos temas de equidad, inclusión, diversidad con los temas de liderazgo. Bueno, el tema de liderazgo para mí es algo que desde mi infancia siempre estuve como rodeada de él. Em, Afortunadamente tengo una mamá que es una líder eh, en su trabajo, en la misma familia, socialmente, y siempre estuve permeada por eso. Como les decía y como te contaba ahorita, mi objetivo cuando yo empecé a transitar fue dejar como ese recorrido. Para los que me escuchan, si quieren, pueden buscar en mi Instagram. Estoy como Call Me Maite. Cuando yo empecé a postear mi tránsito, quise dejar como esa ruta y cómo para mí fue ese transitar. Entonces, fue con la intención de servir como referente a personas que quisieran ser o que estuvieran transitando y que estuvieran viviendo el mismo camino mío, que tuvieran las mismas preguntas. Y ahí fue cuando empecé a decir como, bueno, si voy a transitar, voy a dejar como esta parte registrada para que vayan viendo. Y eso no solo se centró en el tránsito, se centró en ser referente no solo como mujer trans, sino ser referente puntualmente en mi trabajo. Cuando iba diseñando mis proyectos, siempre me gustaba como dar esa milla extra y dejar como en alto mi nombre como diseñadora. Entonces, cuando hablo de liderazgo, hablo como de tener todas las esferas y de poder como saber balancear familia, trabajo, salud, amigos y un entorno social y poder balancearlos para poder tener como algo que hablábamos la vez pasada y era como, Julián, si me preguntas, yo hoy me siento plena porque todos esos ámbitos los he podido liderar y los he podido como balancear para tener tranquilidad y poder estar aquí hoy conversándote y diciéndote si se puede. Sí. También recuerdo, Maite, que hablábamos como un poquito de los estereotipos y cómo en tu historia, a pesar de existir esos estereotipos marcados sobre las personas trans o sobre la comunidad LGBTI, cómo se puede construir de una forma diferente. Creo que tu historia que nos cuentas hoy es no rompiendo los estereotipos, sino construyendo independientemente de los estereotipos. Creo que hiciste un proceso de construcción de tu proceso bastante diferente, donde se nota tu liderazgo y tu forma diferente de hacer las cosas. También entendía que invitar a las personas a esa red de comunicación, a esas redes de apoyo, era como un proceso demasiado importante y no solo lo que hiciste como de documentar tu proceso, sino esa invitación a la comunicación, que yo creo que es el mensaje que si a mí me preguntan más me ha impactado de lo que nos has dicho, de estar comunicando y estar con las personas contándole lo que está pasando. Sí, pues ahí hay algo muy importante y, y bueno, parte de poder como empezar a construir ese referente cuando tú creces sin referentes, como fue mi caso. Bueno, tenía el referente de una mamá trabajadora, de una familia muy unida, pero referente de mujer trans no tenía absolutamente ninguno. Entonces, Julián, ahí empecé a documentar, bueno, qué casos de personas sé que me pueden ayudar a enfocar mi tránsito hacia lo que quiero ser. Y siempre he sido una persona como que ve los referentes no por tener un punto de comparación, sino por saber
que hay personas que han sido exitosas y que han sabido transformar las situaciones que han atravesado en su vida y han sabido combatir ese odio que muchas veces nos vemos como dentro, o nos vemos como atravesando. Y hay una frase que puse al final de la presentación y es, así se combate el odio. Eh, Se combate el odio brillando con talento y con orgullo, porque el orgullo es necesario, porque el orgullo para nosotros las personas diversas es indispensable para poder sacar fuerzas cuando a veces sentimos que no tiene sentido, cuando a veces la sociedad nos dice, aquí no vales, y ese orgullo y ese talento y ese amor por lo que has construido, por las personas que tienes al lado, por ver cómo hoy día hay personas trans, habemos personas trans diseñadoras, médicas, psicólogas, presentadoras, y cada vez estamos permeando más en ambientes donde antes no éramos totalmente visibles, donde antes teníamos que escondernos, y puntualmente es nuestra apuesta a poder brillar, a poder ser nosotros de la forma más auténtica posible y a dejar también esa huella porque, bueno, vienen más generaciones ahí atrás, vienen más personitas con las mismas dudas. Es muy curioso porque cuando una persona te dice que me ha pasado, niños de 11 años, personas, adultos de 25, 30, 40 que se han acercado a mí y me han dicho, quiero transitar, pero me siento perdida, me siento perdido, me siento perdida en esto y yo solo respondo, yo también lo estuve y mira aquí donde estoy. Agradecerte de corazón, Maite. Creo que esta historia que nos contás tiene todos los temas a tratarse y que esperábamos traer a la comunidad con Impar. Temas alrededor de la equidad, de la inclusión, de la diversidad, del liderazgo, de hacer las cosas desde el corazón, sobre todo con ese respeto y con la apertura que hoy se exige como sociedad, entendiendo que la diversidad tiene que ser bienvenida en las personas y que de estos temas tenemos que conversar y ponerlo en la mesa. De nuevo, Maite, muchas gracias por tu espacio. Les recomiendo que entren a las redes sociales de Maite. Yo entré, miré y de ahí me salieron varios temas más de los que tratamos hoy que no habíamos tratado la primera conversación tan grata que tuvimos. Muchas gracias, Maite. Felicitarte de verdad porque es un proceso diferente, es un proceso hecho con mucho corazón, pero con las cosas con pies de plomo. Y agradecerte y pedirte una última recomendación y consejo para esta comunidad con Impara. Bueno, para mí como persona y como una filosofía que tengo muy arraigada es como sin el corazón nada. O sea, para mí cada momento, cada lugar en donde estoy, cada proyecto en el que estoy, dejo todo mi corazón porque para mí, como dicen, los diseñadores somos muy apasionados con nuestro trabajo y yo personalmente lo soy 10 veces más. Un consejo para la comunidad, para la empresa, es empezar a crear esas rutas, empezar a entablar esas conversaciones, empezar a dejar esas señales regadas por ahí. ¿Quién iba a pensar que un corazón, un logo de un corazón con la bandera LGBT me pudiera a mí brindar tanta tranquilidad como lo hizo cuando entré por primera vez a la tienda y cuando dije como, ahí puedo ser? Empezar a dejar esas señales es importante como empresa para que las personas sepan que aquí pueden ser. Dejar esas señales son importantes para que se empiecen
soltar y si se empiecen a tener conversaciones que antes no se tenían. Crear las rutas bueno, estás pasando esto, tenemos personal idóneo para acompañar tu proceso. No tienes más dudas. Hay una persona que se llama Maite Machado que alguna vez hizo una charla, escríbanle a ella que ella les puede acompañar, les puede guiar, les puede orientar. No soy no soy persona como médica experta o psicóloga para hablar de eso, pero sí sé que hay algo muy importante y es desde la experiencia y desde lo vivido, tengo mucho para aportar. Entonces, crear esas rutas, crear como conexión con personas con las que pasen y atraviesen estas experiencias es importante para ese colaborador, colaboradora, colaboradores que quiera realmente soltarse un poquito y ser más auténticos con ustedes. Muchas gracias de verdad, Maite, por tu tiempo y por todo este compartir desde tu experiencia, que creo que es una puesta en común no solo con Coninsa, con la comunidad Conimpar, que puede permitirnos adelante seguir creciendo en lo que la compañía quiere. Te agradecemos mucho, de verdad. A ustedes por brindarme este espacio, que al final es un espacio también muy importante para todos los colaboradores que hoy tal vez se sientan perdidos, tal vez se sientan que no son escuchados, pero allá afuera hay personas que estamos gritando en voz alta, diciendo que sí se puede, que sí hay cabida en este mundo para las personas que somos diferentes. Muchas gracias.